¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una emisión más de Visión Litoraleña por Todos Uno TV, el canal que sale a sembrar valores. Hoy cuento con una presencia estelar. Es una persona de la política y por ende va a ser la primera vez que voy a entrevistar a alguien con estas características. Aquí está. Es una persona con un temple y con una categoría. Lo he conocido poco, pero lo he seguido. Y bueno, nos va a hablar mucho de un tema fundamental, o mejor dicho, en realidad no es un solo tema, es un tema subdividido. Y para eso lo tenemos a Jorge Sonante, de Unión por la República. Él representa a este partido que está en crecimiento y que, si Dios quiere, nos va a mostrar una faceta diferente de lo que es hacer política, y es un poco lo que necesitamos los argentinos. Un cambio, pero verdadero cambio, de gente nueva, renovación, con otras ideas. Y bueno, no voy a intrometerme en cosas que no me competen, simplemente me voy a limitar a consultarle. Así que, Jorge, buenas tardes, gracias por estar en mi programa. No, gracias a vos, Sergio, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo grande a tu provincia y bueno, acá estamos a disposición tuya de todo lo que necesites saber de Unión por la República y de mi persona. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad que necesitamos saber, y mucho, la gente en estos días más que nunca está muy interesada en conocer, así que vamos a hacer un poco más rápido porque sé que tu desarrollo va a ser impecable y amplio, extenso, así que directamente vamos a los puntos. Hoy por hoy, un punto fundamental, si no te parece mal, es hablar de educación. ¿Cómo ves el país y qué le propones a la gente que quiera seguir a tu partido y quiera votar el día de mañana, ¿no? Por supuesto. Sí, ante todo, para aclararte que nuestro partido es un partido que recién está iniciando, lo constituimos el 17 de febrero, justo cuando nos agarró la pandemia. Sí, yo le digo pandemia porque fue un plan macabro mundialmente, y de lo cual lo constituimos ciudadanos comunes y corrientes. No hay clase política acá de la que conoce todo el mundo, sino somos ciudadanos que tomamos la iniciativa y las agallas de poder crear un partido para poder sacar a la Argentina adelante. Yo vengo hace un tiempo largo, hace casi 2 años, denunciando penalmente la corrupción del kirchnerismo y todo aquello que está ligado a la corrupción en Argentina, de lo cual, bueno, por todo esto que ha pasado, he sido amenazado de muerte, he sufrido 3 atentados. En febrero me invitaron a irme del país, ¿sí? Del gobierno, y bueno, le redoblé la apuesta, quedándome como un patriota más, como un argentino más que quiere defender los valores de la República Argentina, sacar a la Argentina adelante, y le creé un partido político, que se llama Unión por la República, como te decía, de ciudadanos. Y ahora estamos llegando a ser, gracias a Dios, ahora en octubre ya, casi 3 millones, un poquito más de 3,5 millones de personas a nivel nacional, entre adherentes que nos apoyan y afiliados. De lo cual ya pudimos inscribirnos en Capital Federal y ahora próximamente va a haber la inscripción en las provincias, ¿sí?, de nuestro partido. Y con el tema relativamente que vos me decís de la educación, llevamos casi un año, vamos a llegar a un año que no hay una educación, que nuestros hijos están encerrados, ¿sí?, que están como ya cansados de estar encerrados. Hoy mismo acá en la Argentina, en este horario en el Parque Chacabuco, iba a haber una reunión, una convocatoria de alumnos y profesores para que abran las escuelas, porque ya ven que le está afectando psicológicamente a los niños y también a los profesores en sí. Y la educación argentina, en este progreso de todos estos años de democracia que hemos tenido, ha bajado su nivel. Ha sido una educación que ha tratado de lavar cerebros a los niños, adolescentes, y una educación que no llegó al nivel que tendría que llegar a cada uno de los chicos o adolescentes o adultos que están en una carrera universitaria.
Lo que pasa es que se aferraron a los protocolos de la pandemia, de una pandemia que en el mundo está abierta y nosotros como país, como Argentina, somos el único país que batemos el récord de cuarentena. Y se sabe ya de la Organización Mundial de la Salud que los niños no son afectados por el tema del virus. Y, y bueno, y acá es cuestiones políticas, del teje-maneje político, que están cortando la educación presencial de los niños. De lo cual yo no lo veo muy bien esto, porque los chicos ya vienen con un nivel de educación muy bajo y con esto de un año perdido, lo veo con una de las hijas mías que termina séptimo grado, no tiene viaje egresado, no tiene contacto con sus compañeros, pasa a un nivel secundario sin dentro de todo, con una preparación, porque va a un colegio privado, pero el tema es que no, con los miedos, los temores, que imagínate cuando uno va presencial y pasa al secundario, va con esos temores del nuevo año, de tener más materia, de tener profesores. Un Bueno, cambio grande, en sí. en el medio virtual, Claro. esto va a ser caótico para cada uno de los chicos. O el ¿Y mismo que termina la cómo sería secundaria un y plan quiere para vos, ingresar a la Jorge? universidad. Discúlpame, ¿cómo sería? ¿Cómo? Porque, a ver, se habla mucho de que, por supuesto, los chicos no contraen y si contraen, realmente pasa como una gripe común, ¿no es cierto? Ahora, ese chico vuelve a su casa y tiene un padre, puede tener una abuela, una madre de otra edad. ¿Cómo sería la idea tuya para que los niños vuelvan a los colegios de forma presencial con el cuidado pertinente, para evitar justamente el contagio a las personas adultas, las mayores? Hola, hola, va a decir. Son, A ver, son, sí, son el tema de los ahí está. protocolos. Ajá, Son el siguiendo, tema de los protocolos. bien, únicamente eso, la única forma, pero vos decís de No, que vuelvan únicamente eso no. todos. Todo esto de la pandemia en la Argentina comenzó mal. Ya lo comenzaron mal desde el inicio del no tener un protocolo en Ezeiza cuando comenzó la alerta de una pandemia. Todos se ingresaron al país, por eso aumentaron supuestamente las cifras. No está controlada supuestamente la pandemia porque sigue habiendo supuestos muertos y supuestos infectados. Yo digo siempre supuesto porque no hay una sola autopsia que me determine si murieron por COVID o murieron por otro lado, por otras circunstancias. Y el protocolo es fundamental, el protocolo de ingreso del país, el protocolo de un Estado que tenga un servicio de salud verdadero, de lo cual es un servicio de salud ficticio. Y en los protocolos de educación se puede controlar esto. Si no, todos los países que estuvieron afectados por la pandemia, ahora no tendrían los alumnos en las clases como los tienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque se manejaron con protocolos verdaderos, no con el teje-maneje y con las medias tintas. La educación es un tema fundamental para que el argentino pueda recuperar nuevamente la cultura, puede recuperar nuevamente la fortaleza de trabajo. Hace 3 generaciones vienen con una educación pésima, hace 3 generaciones que los educadores en sí no están capacitados verdaderamente, porque les falta capacitación. Tenemos los sindicatos metidos en la educación como los manejadores de la educación, parecieran que fuera el Ministerio de Educación, que hacen lo que quieren y tampoco le brindan el servicio propio que tiene que tener un sindicato al docente, ¿sí? Lo terminan utilizando. Pero con respecto a la educación de los niños, es importante cambiar un plan directo que llegue a cada uno de los chicos. Por eso desde Unión por la República nosotros tenemos un plan de gobierno que lo pueden ver en nuestra página web, en nuestra base políticas, lo pueden ver punto por punto, de cómo tenemos que hacer una educación directa para arreglar todos estos años perdidos, ¿sí?, de enseñanza en la República Argentina. Y lo que digo es que ahora quedan 2 meses para que termine, en una palabra, el año, ¿sí? Vamos a considerar noviembre, diciembre, un mes para que terminen las clases. Entonces ya es un año perdido, un ciclo perdido para los 3, para la primaria, para la secundaria y para la universidad. Son perdidos.
Entonces, el Estado tiene que tomar medidas de protocolo si quieren continuar, porque hasta marzo tenemos el decreto de la pandemia, y parece ser que lo van a querer renovar nuevamente, ¿sí? Pero tienen que tomar protocolo para que nuestros hijos vayan a tomar clases presenciales, ¿sí? Hay un montón de variantes de poder hacerlas, ¿sí? Tanto virtuales como presenciales. Y acá tenemos el problema que la Argentina, como se destruyó la cultura, se destruyó la sociedad, se destruyó la educación, hay chicos que no pueden ni tener internet en sus hogares para poder recibir virtualmente una clase. Entonces, lo único que piensa el gobierno es solamente en esos chicos, pero no piensa en los demás chicos que también tienen que tener el compañerismo, tienen que tener el nexo con la maestra o con el profesor y poder captar las cosas que no virtualmente, sino en presencia. Y eso es lo importante. Está perfecto. Bueno, vamos a seguir con otro punto, porque el más jugoso, el más sustancioso y el que, bueno, Sí. seguramente te vas a explayar va a ser el último. Vamos con salud. ¿Qué planes tiene tu partido para la salud? Que un poquito ya hablaste, ¿no? Porque Sí. se enciman un poco la educación y la salud, bueno, va todo de la mano, pero indudablemente, Va todo de la mano. sí, acá podemos explayarnos también un poco más y dejamos lo jugoso, el bife de chorizo para lo último. ¿Te imaginas el No, punto? mira, sí, en el tema de salud, nosotros, nuestro proyecto, la salud argentina lamentablemente en 70 años fue destruida, como también la educación, pero con mayor amplitud. ¿Por qué? Porque la salud argentina es una salud que podemos tener excelente calidad de médicos, de profesionales, pero tenemos una muy mala estructura de salud. Tenemos muy malos hospitales, los hospitales que los políticos inauguraron no sirve ninguno casi porque se terminan destruidos. Entonces, desde Unión por la República, del partido Unión por la República, tenemos otro tipo de pensamiento. Nosotros sabemos que la estructura de profesionales es de primera mano porque son pedidos en el extranjero. Cuando un médico se va al extranjero tiene éxito, porque la educación mismo de la UBA, a pesar de ser una universidad en la parte médica, odontológica, además ser una universidad nacional con poco presupuesto, salen excelentes profesionales. Es más, vienen alumnos del exterior a estudiar en la UBA para tener el título de médico, odontólogo y demás de los países limítrofes, a este nivel. El problema que tenemos acá en la Argentina es que los gobiernos, toda la estructura, toda la parte de infraestructura y todo lo demás, siempre se robaron el dinero. ¿Sí? Tuvimos ministros de salud que están acusados de causa de remedios apócrifos, de remedios adulterados. Entonces, nunca vamos a tener un sistema de salud como corresponde para que cada ciudadano tenga la opción de elegir una prepaga, que ahora, por ejemplo, las prepagas no te brindan un servicio de odontología, pagás 15.000, 20.000 pesos por mes y no tenés servicio de odontología, tenés lo básico, en una palabra, y tenés un Estado que no podés ir a un hospital, no podés ir, ¿por qué? Porque está sumamente tomado, no hay una estructura de turnos directamente como se utiliza en el mundo virtual, no tenés una historia clínica centralizada, ¿sí? Y la estructura misma del hospital, yo he estado internado en hospitales, por ejemplo, a mí me salvaron la vida en el hospital de clínicas, y yo me acuerdo que el médico le ha dicho a mis padres, traigan la sábana más porque el servicio hotelero acá no existe. Sí, la calidad médica. Y me salvaron, ¿sí? Pero la estructura mismo de los hospitales es una estructura que está ya quedada en el pasado, aunque le hagan unos retoquecitos, le pongan una escalera mecánica, la repinten, todo lo demás, no sirve. Claro. Porque no sirve la infraestructura que tiene interna el hospital. Entonces, nuestro plan es invertir parte de lo que es el presupuesto en tres grandes áreas importantes, que es la salud, la infraestructura de la salud, mejorar todo consideradamente para que el hospital sea como una prepaga, en una palabra, el servicio sea como una prepaga, que vos vayas y te atienda y no estés 3 horas, 4 o 5 horas en una guardia esperando que te atienda el médico clínico de la guardia. Volver a lo que sería la salud para el ciudadano argentino y para el extranjero, que bueno, que como nos pasa a nosotros en el extranjero, tengamos que pagar
por los estudios y por las operaciones y demás, porque acá es todo viva la pepa. Viene el paraguayo, viene el boliviano, viene el brasilero, además, y no paga nada, lo pagamos nosotros de nuestros impuestos, ¿sí? Entonces, nuestra estructura de salud es directamente a la infraestructura, porque ya el recurso de médicos lo tenemos. Tenemos que darle mejor sueldo, mejores beneficios a los médicos, a los enfermeros y a las especialidades y hasta a los administrativos, para poder hacer todo un engranaje que funcione. ¿Vos ¿sí? sentís que fueron, digamos, entre comillas, maltratados, tanto el personal médico como el paramédico? Sí, Hubieron seguro. Indudablemente. Me gustó lo que dijiste con respecto a mejor pago. ¿Vos considerás como yo que la gente bien paga puede mostrar su idoneidad a full? Mira, yo soy un hombre de empresa, ¿sí? Trabajé para el Vaticano, para la iglesia, soy diácono permanente, ahora estoy retirado, no ejerzo por todos los problemas que las denuncias que he hecho dentro de la iglesia y del socialismo, y soy empresario. Y yo reconozco, porque tengo el contacto con personal, siempre tuve contacto con gente, y la gente bien paga, bien que, por ejemplo, en este sentido, el Estado esté preocupándose por la institución, por el hospital, por la gente, pero verdaderamente, no solamente para la campaña o para la fotito del diario, sino que esté todo el personal, todas las personas van a brindar lo máximo de ellos para que todo funcione, porque si el engranaje funciona, funciona todo. Si el ciudadano se siente conforme de ir a una guardia y está capaz 20 minutos solamente esperando, ¿sí? Con una guardia que es a nivel internacional, se puede decir, a nivel sanitario, no una guardia que vemos los azulejos que están caídos o el techo está caído, los asientos incómodos y demás, es un enfermo, es una persona que se siente mal. Ya al ingresar a la guardia tiene que estar contento, tiene que estar sintiendo un alivio. Una seguridad. Y no el médico que venga con una cara amargada, porque lleva 48 horas de guardia, le pagan 2 mangos con 50 y afecta la relación con el paciente, médico-paciente, ¿sí? Y todo eso tiene que estar con una armonía. Y para hacer la armonía es que el Estado tiene que estar puntualmente. El ministro de Salud o el secretario de Salud tiene que estar directamente puesta su trabajo, su servicio a la comunidad en eso. Y eso es lo que un presidente le tiene que obligar a un ministro o un secretario. Y tiene que estar encima de eso. Y cuando vea una falta de algo, ¿sí? Porque los hospitales municipales o nacionales siempre faltan equipamiento, falta material, falta un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la política jamás se fijó en eso. La política lo único que le importa son los votos y llegar al poder. En el sentido de que nosotros, de Unión por la República, que somos ciudadanos, que venimos de la calle como vos, o como cualquiera que nos va a escuchar en este programa, sabemos lo que pasa. Sabemos cuando pisamos un hospital. Los presidentes hasta ahora, que yo sepa, ninguno pisó el hospital que le corresponde, que es el Argerich, que tiene un piso supuestamente para los presidentes o los ministros, para ser atendidos. No, todos se van al Otamendi, todos se van a otras clínicas privadas, claro. Y ninguno sabe lo que pasa realmente en una clínica. Yo soy una persona que puedo tener una prepaga y no la tengo la prepaga, porque sé que el hospital público brinda todo con los médicos y las enfermeras, no la estructura, pero a mí me salvaron. Entonces, si a mí me salvaron, a cualquiera puede salvar, pero si le damos una estructura, le damos una infraestructura, le damos unos procedimientos para poder hacer una salud pública real, el engranaje funciona y todos vamos a estar contentos. Ya las prepagas, que me perdonen el negocio de las prepagas, no van a ser tan de manejar la medicina, ¿entendés? Y ahí está el tema. Nosotros tenemos que tener que nuestro número de DNI de cada uno sea como un seguro social, ¿sí? Que sea que ese mismo número tenga un expediente, un legajo, una historia clínica, que si vos vas a Ushuaia y te pasa algo, dentro de la red aparezca tu historia clínica y los médicos allá saben y vos no tengas que decir, no, fui operado de esto, fui operado de aquello, no me dieron esa vacuna, claro. Y demás, que vos tengas todo tu registro. Qué paradójico que si vos vas circulando y tenés un accidente, sí miran, ya sea en el celular o en alguna
alguna computadora y saben cuántos choques tuviste, qué pedigree tenés, ¿no es cierto?, qué currículum. Entonces, ¿por qué no se Sí. hace con la medicina, como vos acabás de puntualizar muy bien? O sea, así Porque como... es toda una mafia internamente. Claro, Ya una mafia, por ejemplo, los auditores de prótesis y demás, que no lo digo del 100%, pero la medicina, la salud tiene que ir ligada también al PAMI, ¿sí? Todo esto nosotros lo engrosamos dentro del proyecto Nuestro Salud, porque los jubilados son los que más están sufriendo las consecuencias de la salud pública, porque imagínate que lógico. tienen la obligación de caer en la salud pública, el que puede pagar una prepaga, la Sí, paga, sí, sí. pero el Cuenta. 90% de los jubilados cae sí, por eso, el 90% de los jubilados van a caer en un hospital público y tienen que esperar una prótesis durante 5 meses, 3 meses, y capaz el jubilado está en su geriátrico, está en su casa con la cadera rota, Claro, ¿sí? Y así por es. los vaivenes de la documentación, de los permisos, de que la prótesis es importada o la prótesis y demás, el jubilado termina muriéndose, ¿sí? Entonces, todos estos valores, toda esta conciencia de tomar valores, de decir que el ciudadano no es un voto, sino es una persona, como vos y yo, merecen tener lo mejor. Lo que los políticos ahora de esta clase política que tenemos de 40 años jamás pensaron. Porque si hubieran pensado así, la salud en Argentina sería lo Claro, porque máximo y no hubiéramos tenido todos los problemas que tenemos con esta pandemia también. esto viene hace mucho, y cuando vos ya venís mal, si te agarra un problema como la pandemia, peor. Esto es como las crisis económicas. A que está súper bien lo manda a estar bien, a que está bien lo manda a estar regular y que está mal a la lona, ¿cierto? Sí, es Entonces, que es así, es una es que es lógica, así, es una lógica. Entonces, si es vos una venís, lógica. por eso tantos conflictos, tantos problemas. Bueno, Jorge, porque si no nos vamos a exceder. Tengo dos Mm, cosas. Tengo el último punto, que es el más jugoso. A mí no es el que más me importa, pero sé que a la gente en general, o sea, porque sí, lógicamente hace al quehacer, hace a nuestro futuro, al presente y al futuro, fundamentalmente y lógico. El que no tiene hijos y piensa en sí mismo, y el que los tiene y tiene nietos está pensando por el bien a futuro sí, de los niños, ¿no? Así que vamos a hablar de lo económico, o sea, vamos a hablar cómo está la economía ligada también sí, un poco al tema del sistema de seguridad y bueno, claro. lógicamente, inevitable es cómo ves el futuro de cara a lo que estamos viviendo y qué habría que hacer, así a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto. Porque para cerrar, tengo un par de preguntas, pues yo les comenté a algunos amigos íntimos, porque este programa ya Sí, se sabe que va en diferido, que me escriban por WhatsApp algunas preguntas para hacerte, por ahí se les caen más ideas que a mí, porque yo en este punto no es mi fuerte, y encontrarme está con una bien. personalidad así tan relevante como la tuya, por ahí se me escapa algo. Entonces, está muy Claro. interesante que para cerrar yo te haga dos o tres preguntitas, si vos me lo permitís, que ellos me transfieren para darle un poquito más Mm, de contenido, ¿sí? dale. Contenido final, digo, ¿no? El contenido que nos está dando es espectacular y ya estoy pensando en más entrevistas y como te dije fuera de cámara, a ver si podemos hacer algo un poquito más seguido, con una secuencia y una frecuencia, que estaría muy interesante, porque ya vi una de las preguntas que me anticipo un poco, que la gente quiere un cambio, pero quiere un cambio en serio. Y creo que la Sí, posibilidad la con tiene la Vinicius. gente común, que se junta, que es capaz, que es inteligente, para dejarnos de palabra. Había un proverbio que se decía en televisión, res non verba, hechos no palabras. Entonces yo creo que me acuerdo de que comenzaron todos con aplauso a los médicos y hoy lamentablemente ni se acuerdan, porque hay un desgaste tan grande en esta sociedad. Tan cansados estamos de lo que hablan. ¿Eh? Hablo por vos, por mí, que somos hoy por hoy ciudadanos comunes, que no ocupamos Sí, ningún cargo, que no tenemos la potestad o la posibilidad de lograr determinadas cosas y estamos a expensas de otros. Y otros que, como dije siempre, pero lo digo como ciudadano común, insisto, sin ningún sí, sí. ánimo de participar en nada porque no es lo mío, pero como ciudadano tengo derecho a opinar y veo que hablan como si nunca hubieran estado.
No importa el partido, no importa el color de la camiseta. Yo lo que siento es que me hablan como si nunca hubieran estado, y estuvieran, y estuvieran. A lo Estuvieron todos mejor los en gobiernos. exactamente, en un cargo, en otro, en el mismo. Entonces me pone mal y creo que a la gente común le pasa eso. Estamos hartos de muchas palabras, de mucho yo haría, y después cuando... Por eso yo ruego, te digo la verdad, ruego que el próximo gobierno sea distinto, pero distinto no solo por el color, me explico, sino que no venga Sí, sí, de sí. ninguno de los palos que ya sabemos, ni el radicalismo ni el peronismo. Ujú. Hay una rama totalmente diferente, aunque por O de las supuesto, puntadas. claro, lógico, porque tampoco vas a inventar la pólvora. Sí, no, obvio. Además, hay otra No, cosa. Yo digo que cada gobierno alguna cosa buena dejó. Y lo sí, otro día lo seguro. escuché de Uruguay, justamente, que este presidente, que aparentemente está haciendo muy bien las cosas, había dejado muy claro que cosas positivas que dejó el anterior gobierno las iba a tomar. Y eso es lo que no se hace acá. Bueno, pero Jorge, quiero que hables vos, porque si no hablo demasiado No, yo. tenés toda la razón del mundo, por eso se creó Unión por la República, un país, un partido de los ciudadanos para los ciudadanos directamente y con 4 pilares fundamentales que nos faltaron siempre en toda la política argentina, que es traer el orden, la justicia, la verdad y la honestidad. ¿Sí? Esos 4 pilares, ¿por qué? Nosotros decimos que la Argentina necesita un ordenamiento nuevo, ¿sí? Como una purga, porque hubo tanta corrupción en Claro. tantos años, siempre los mismos políticos, siguen estando siempre los mismos políticos, se rejuntan, se mezcla, cambian de nombre de partido político y demás, y entre todos es una élite globalista, en una palabra, una élite política, que se tapan unos con otros. Entonces, siempre van a estar en la rueda, y es una rueda de la fortuna que según a donde caiga, Argentina puede o no salir o no sale, porque hasta ahora nunca salió adelante. Por eso estamos en la situación que estamos. Esto no es solamente echarle la culpa a la pandemia en lo económico y todo lo más, ¿sí? Hay que echarle porque fue un plan estratégico armado para que las economías regionales quiebren, ¿sí? Por un plan globalista, como digo siempre. Ujú. Pero acá lo que hay que hacer relativamente en la parte económica, yo el plan económico de gobierno nacional no lo comparto porque no existe el plan, es todo atemos con alambre. Lo que hicieron ahora con la licuota para el campo y demás es porque necesitan dólares y justamente lo único que pueden comprar dólares van a ser los jueces, los políticos, los sindicalistas y algunos más, ¿sí? Los ciudadanos no. Entonces, siempre al campo lo van a tener que, lo van a tomar para, como se dice en la llega, para el chiquete, ¿sí? Porque lo usan, lo terminan usando. Una persona que produce en el campo no puede tener el 1 o el 2% de rentabilidad de lo que produce. ¿Por qué? Porque el Estado es sociedad del campo, es sociedad del agropecuario, ¿sí? Y al final se termina quedando con el 70, 75 y un poco más de todo lo que produce un agricultor o un ganadero. Pero, ¿qué pasa? Nosotros acá, desde Unión por la República, sabemos cuál es el problema, porque tanto como vos como a mí, nos toca todo lo que es tributario, todo lo que es impuesto, todo lo que nos sacan, todo lo que nos cobran. Por ejemplo, en Córdoba, ahora con el tema de los incendios, le cobraban un impuesto por los incendios y el dinero desapareció y se está prendiendo fuego Córdoba. Entonces, todas estas cosas es por el mal funcionamiento de los políticos y de los planes, porque todos los planes, si vamos viendo, todos hicieron la misma receta y todos ajustaron siempre a los ciudadanos, no se ajustaron ellos. Por eso los políticos son multimillonarios y ahora ya ni tenemos clase media. Tenemos una clase subsistente, en una palabra, que subsiste porque no existe más la clase media. O pasás a ser pobre directamente o tratar de subsistir de alguna manera. ¿Sí? Totalmente de Es como acuerdo. el delfín que tiene que salir a tomar aire y volver de nuevo al agua y subsistir así, hasta que se encuentra con algo. Bueno, el tema acá es que la economía no está funcionando. Yo no soy licenciado en economía, soy licenciado en administración, pero algo entiendo y armado de la República por personas comunes, con ciudadanos, licenciados en economía, actuarios, contadores y licenciados en administración. Y nosotros tenemos que empezar a hacer una reforma para poder
bajar la carga impositiva para los ciudadanos para que puedan tener un respiro, pero no lo que está haciendo el gobierno nacional de decir, bueno, ahora le bajamos las retenciones del 33 al 31,5 y después en diciembre, a partir de diciembre, aumentamos nuevamente hasta llegar a 33. Eso no es una solución. La única solución a eso es para que ellos capten dólares que no tienen y se puedan ir, en una palabra, robando, porque no van a invertir nada en la Argentina. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestro plan, como te digo, lo pueden ver en nuestra página web. Nuestro plan es de reforma tributaria dentro de lo económico, ¿sí? La reforma tributaria, que sería bajar, por ejemplo, el impuesto al IVA. El IVA que fue en un momento temporal, ¿sí? Que está al 21%, al 10,5% en el sentido de otros productos. Hay que empezar a bajarlo gradualmente, igual que las retenciones en el campo. Yo tengo un plan para la retención en el campo, decir que no tienen que tener más retenciones, sino solamente llegar a un 8% de retención nada más, no un 33%. Y que la rentabilidad de las personas, ¿sí? de los agropecuarios, aumente. No pueden tener una rentabilidad del 1 o 2% con el sacrificio que lleva el trabajo del campo y que es el motor de la economía de la Argentina, uno de los motores principales de la economía argentina. Entonces, tienen que pagar productos químicos importados en dólares, con un dólar que no es el oficial, sino claro. Es un dólar, el blue. Entonces, siempre van a seguir con una política económica que vienen hace 40 años, siempre van a seguir con el 1 o el 2% de rentabilidad. Que para ellos capaz se sienten contentos porque reciben algo de dólar y después le dicen, sí, se compraron la 4x4. Pero hay que ver también el sacrificio de lo humano, el sacrificio que hace una persona del campo para poder tener. Y si tiene una tierra, la va a explotar y la tiene que explotar, pero el Estado tampoco tiene que ser una sanguijuela que le chupe la sangre continuamente y que se salve el Estado por ellos. ¿Tú sabes qué porque siento, ellos no Jorge? se hunden y el Estado sobrevive. ¿Sabes qué siento? Que esa onda de tomar al dueño de un negocio, comercio, llámese industria, lo que fuere, es como que es un tipo que está permanentemente queriendo fallarte. Como que el gobierno siente como que este hace mucha plata y la esconde. Ahora, claro. Yo digo una cosa, cuando el gobierno habla de sacrificio, de esfuerzo, y vuelvo a insistir, sin hablar de partido político, ¿no? Porque todo, sí. Yo lo he escuchado en distintas presidencias decir, estamos haciendo el esfuerzo. ¿Qué esfuerzo hace un gobernante que no pierde nada? Haga bien o haga mal las cosas. El que arriesga, sí, el que pone una industria, el que pone un comercio, que hoy justamente, dadas las medidas excepcionales de la pandemia, pero aún en no pandemia también se estaba padeciendo, porque había un menor consumo, porque todo va de la mano, porque si realmente yo siento que cada vez pierdo más el poder adquisitivo, ni siquiera quiero arriesgar aunque pueda llegar a esa mercadería que me gustó, ¿sí? Entonces el que arriesga, es lógico que quiera ganar. Yo no vi un comerciante que ponga un negocio para perder o para hacer realmente un acto de, ¿no es cierto?, de arrojo. Me parece que... Sí. Decime. No, iba a decir que parece que pusiste un comercio en bromate. ¿Entendés? Ahora padecé. Pero no es tan así. O sea, bueno, pero porque eso pasa porque el Estado siempre estuvo ausente. El Estado siempre estuvo presente cuando tienen que haber votaciones. Claro. Cuando son elegidos, por ejemplo, Mauricio Macri en 2015, ya pensaba para el 2019. Y ese es el gran problema de la Argentina y de todos los políticos. Igual que los kirchneristas, que Juntos por el Cambio, los radicales, siempre pensaban en los políticos del próximo a la reelección. Claro. Entonces, se olvidan de lo humano que tiene que ser un gobierno hacia la gente. Porque al final tuvimos 40 años de gobiernos, ¿sí? Supuestamente democracia, que íbamos a estar mejor y demás, y fueron gobiernos inhumanos, que tocaron el bolsillo de la gente, tocaron el bolsillo de la industria. Perdimos empresas, están yendo las empresas grandes que contratan a las personas, en una palabra. No estamos teniendo exportaciones. Y se creen que tapando con curita, con algunos procedimientos económicos, ¿van a salvar eso? No lo van a salvar. Ejemplo,
La economía argentina se maneja con las exportaciones, con ingresos de divisas de las exportaciones y por el mismo campo y la industria, ¿sí? Si vos al campo y a la industria la presionás impositivamente, tributariamente, la presionás con impuestos internos, la presionás en la parte sindical, en la parte laboral, ¿sí? Todo lo demás, las empresas va a llegar un momento que quiebran o se retiran porque le conviene más estar en otro país que no pagan tanto y que no pagan coimas, en una palabra, y producen en otro país. Lo mismo que pasó como ahora Coca-Cola, hasta Fernet. El Fernet cordobés se va a otro país. Entonces, a veces me siento a hablar con los chicos de la mesa chica, con las personas, los afiliados, y le digo, ¿ustedes pueden creer que un gobierno, porque son políticos, porque nunca trabajaron solamente en la política? Ellos no se sentaron en un escritorio de una empresa, de una pyme, o de atrás de un mostrador, y cuando vos veías, tirabas el X de la caja y te decía, facturaste 1000, y vos sabés que tu punto de equilibrio para facturar era 3500, para decir, tengo una ganancia y puedo pagar todo lo demás. Bueno, ellos nunca supieron eso, no saben ni lo que es una Y y una X cuando vos tirás en la caja registradora, para ver cuánto facturaste. Entonces, acá necesitamos un gobierno que vea esta cosa, que sea un gobierno humano, que vea el valor del trabajo de las personas. No pensar en mantener personas con subsidios sin darle una fuente de trabajo para que te aplaudan y para que te voten. Entonces la Argentina jamás va a sobresalir así. Entonces necesitamos tener gente que tenga ideas, que tenga planes, que resuelva, y que en realidad acá hay que reformar todo, porque corrompieron todas las áreas. Corrompieron la economía, lo social, lo educacional, la fuerza de seguridad, las Fuerzas Armadas, lo tributario. Quebraron todo. ¿Para qué? Para beneficio propio de ellos. ¿Te ¿Sí? puedo, te A mí puedo me hacer un puede... corte? Porque justo el Sí, punto, acá ya veía una pregunta de un amigo mío que dice, sí. ¿es factible gobernar sin que te presionen para que te corrompas? Esta es una de las preguntas, Es por factible. eso me metí, te pido disculpas. ¿Es factible? ¿Es viable? Sí, no, ¿No hay demasiada gobernar es presión? factible. Lo que pasa acá es que hubo un proceso de mucho tiempo ya coordinado con personas que todos pertenecen a lo mismo. Y este año, 2020, reventó porque ese proceso ya está coordinado. Por ejemplo, los gobiernos socialistas de Latinoamérica colocaron un papa marxista, Bergoglio, en el Vaticano, y así en Europa, y largar un virus para la parte económica. Imagínate cuando el virus chino salió, ¿fue por qué? Por un proceso de aranceles de Estados Unidos con China. Como a China no Para le la convino, confusión. destruyó las economías regionales, y cada vez en cada uno de los países es distinta la economía. Estados Unidos fue más destruida que capaz en España que en Argentina. Acá nosotros ya venimos con una economía destruida de hace años, y lo único que piensan los políticos es: pide un préstamo acá y total nos endeudamos nosotros como ciudadanos. Pide un préstamo para solucionar la deuda. ¿Cómo vas a pedir un préstamo para pagar una deuda? Tenés que generar la industria, tenés que generar el agro, tenés que dar posibilidades. Y se comen el dinero porque tenemos un montón de organismos de derechos humanos. El otro día en mi canal de YouTube dije 45 organismos que se llevan 13.500 millones de pesos y no hacen nada. ¿Y qué me da esos organismos al Estado? ¿Qué devuelve esos organismos al Estado? Nada. ¿Entendés? Se lo llevan como lavado de dinero. Son excusas. La Organización Comunista Venezolana. ¿Qué tiene que ver la Organización Comunista Venezolana y darle un subsidio de 325.000 pesos? 325 millones, perdón. Entonces, a ver, esto está mal desde ya la planificación. Por eso yo siempre digo que la oposición es una oposición funcional a un gobierno de turno. Y a su vez, cuando esa oposición funcional asume como gobierno, la que sale va a ser una oposición funcional a eso, que tienen acuerdos internos. Acá en Argentina, hace una semana atrás, salió un senador nacional a decir que las PASO hubo un fraude total, gigante, que yo fui el que lo descubrió, en las PASO y en la general. Salió un senador y para callar al senador tuvo que salir un diputado con la mujer
con los pechos libres y todos hablaban de eso y no hablaron de lo que dijo el senador. Claro. Si un senador de Juntos por el Cambio, Esteban Burri, dice que hubo un fraude en las PASO y no se basó mi información, sino lo que se hablaba dentro del PRO y de Cambiemos, y que me dio la razón a mí, lo callaron. ¿Me entendés? Y lo que dice la persona de la pregunta, ¿se puede gobernar? La pregunta de esta persona, ¿no? La pregunta directamente es que se puede gobernar cuando uno no es socio de nadie de estos. Y Jorge, ¿sí? Porque son todos socios. Nosotros, como un partido independiente, ¿sí? Un partido independiente, no somos socios de nadie y no aceptaríamos nada. Y aunque nos quieran hacer voltear y demás, no van a poder, porque tenemos que tener una cabeza firme, dura, para que poder solucionar esto, porque estos pasó porque se vendieron. Y lo que nosotros tenemos como forma de ciudadano, de formar un partido, es que no nos vamos a vender, porque nos sentimos patriotas y reconocemos los valores. Ningún político ahora, de la oposición o del gobierno, te va a hablar como te estoy hablando yo, de la humanidad, porque no son humanos, son inhumanos, porque no le interesa al chico que vive bajo un techo. Que viene a colación de lo que estás diciendo. Dice, en el marco de este escenario, donde está lleno de mentiras todo, ¿cómo hace el ciudadano común para creer? ¿Cómo hace para creerle a los que están o para los que van a venir y que prometen diferencias? En realidad los ciudadanos también fe completamente en todo sentido. Ya vemos cómo está la estructura del ciudadano, está harto, ¿sí? Salimos a quejarnos, a gritar. Para mí, yo siempre digo que las convocatorias son catarsis, porque lo único que llegan es a eso. ¿Sí? Ahora nosotros dimos un primer paso, que ciudadanos comunes y corrientes creamos un partido para dar a conocer las verdades. Y la verdad es esto, lo mismo que yo te estoy diciendo, lo mismo que te pasa a vos por la cabeza a la noche, lo mismo que le pasa al de la audiencia por la cabeza a la noche, porque lo sentimos. Y como te digo, los políticos fueron todos estos 40 años inhumanos. Tenemos que tener gente que piense en la humanidad, que piense en la humanidad de la persona, que piense que esta persona, aunque esté en la clase baja, pobre, ¿sí?, pueda tener un futuro. O el que viene el padre de trabajar 8 horas, 12 horas y demás, o 14 horas, llega a la casa y sigue pensando cómo va a seguir subsistiendo, ¿sí? Cómo va a darle el plato de alimento a los hijos, o cómo va a pagar las cuotas o las deudas y todo lo demás, porque sabe que no va a llegar con un gobierno así, ni con cualquier otro gobierno que quieran poner las mismas caras o caras que están relacionadas con otros políticos. Entonces, las personas tienen que creer en lo que nosotros ahora, ¿sí?, estamos diciendo, porque sabemos el caminar de cada uno, porque caminamos al lado de ellos continuamente en la calle, y nos pasa continuamente a todos. Todos tuvimos deudas, todos tenemos deudas, todos están preocupados, todos tuvieron preocupaciones, pero necesitamos llegar a un punto que la Argentina sea grande nuevamente. Y para que sea grande nuevamente tenemos que tener personas con valores. A mí me vinieron a amedrentar, me amenazaron, me atentaron, vinieron hasta cuando hablé de Bergoglio me vinieron hasta con valija con millones. Y le dije que no. Y después sufrí un atentado por decirle que no. Y bueno, hay que actuar así. Esta gente no actúa así porque agarra las valijas, ¿entendés? O agarra los bolsos, como se dice acá en Argentina. Es que justamente por eso te hice, te me eché la pregunta, en vez de dejarla para el final, porque venía el caso. Digo, ¿cómo haces para evitar todas las presiones de los poderosos? Por supuesto que por ahí no tienen nombre, los conoce el que realmente está en el paño, pero para nosotros es un inframundo, es otro mundo. Es como si vos me decís, ¿qué peces hay debajo del océano Ártico? Mirá, yo me crié, y trabajé para un lugar que está rodeado de cuervos. Solamente 2 personas dentro de la iglesia denunciaron al elefante blanco de Bergoglio, porque tiene todo el poder del mundo, y lo denunciamos. Uno es el arzobispo Vígano, que está escondido para que no lo maten, y otro, el que te está hablando en este momento. Tuvimos el coraje de denunciar a Francisco, a Bergoglio, ¿sí? Porque tuvimos las agallas y porque sabemos tratar este tipo de personas. Por eso no hubiera ido a Comodoro Pi a denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, a denunciar a Lázaro Báez y a denunciar tanto que un juez
Claudio Bonadío, antes de morir, me llama y me dice, voy a sacar la ruta del dinero acá al Vaticano, del lavado de dinero hacia el Banco del Vaticano. Excelente. A las 4 semanas murió. ¿Sí? Entonces, y ahora la causa está flotando por los tribunales. Entonces, acá se necesitan personas que no le tengan miedo a estas personas. Yo nunca le tuve miedo a este tipo de calidad de personas, porque para mí no son personas, ¿sí? Son corruptos, son personas que quieren el bien propio y no el bien de todos. Por esa es la gran diferencia que tiene Unión por la República con todos los partidos, con los kirchneristas, con los radicales, con las cabezas, ¿no? Porque la gente son dominados de ellos, ¿sí? Conjuntos por el Cambio y todo lo demás. Nosotros somos, la gente siga por eso, creciendo. independientes, patriotas, y que nos apoyan muchos del exterior, ¿no? Claro. Yo nunca pude hacerme realmente de ningún partido porque no pude creer en nadie. No, que en la Argentina no podés creer. Pregunta, no, es difícil, es difícil. Es River y Boca, y ahí nos salimos y te dicen, bueno, pero ¿qué vas a votar? ¿A fulano? Si no saben ni dónde está. Y bueno, y los que estuvieron que saben dónde está, que nos llevaron a esto. O sea, desde el año 83 que tenemos democracia, ¿cierto? Sí. Y decime con qué gobierno pudimos estar, no digo yo ni vos particularmente, porque yo realmente no juzgo como ciudadano común si alguien hace bien las cosas porque me va bien a mí. Para mí no tiene nada que ver, yo creo que tiene que irle a la mayoría. Son dos cosas distintas. Yo conduzco un equipo de trabajo que son 7 nada más, y no puedo conformar a los 7. Entonces sería muy idiota de mi parte si no hago empatía o no entiendo que realmente conformar a todo el mundo es imposible. Ahora, hay un balance, existe un más y un menos, un asiento, llamarlo de contabilidad, donde pones el debe y el haber, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que pesar más? ¿Cierto? Bueno, entonces ahí uno juzga. Es más, yo creo que hay gente que está dejando de lado otras cosas al juzgar por darle solamente prioridad al aspecto económico. Cuidado con eso. Hay otras cosas que hacen y son tan importantes como lo económico. Por supuesto que todos queremos vivir bien, suponemos que estamos una sola vez en la vida y lógicamente queremos pasarlo lo mejor posible, pero también hay mucha gente que deja esos egoísmos de lado, porque hay mucha gente, gracias a Dios, pero es lo menos, y los que menos movilizan, porque viste que hay gente que ayuda realmente y ni te enterás o te enterás de casualidad porque ellos no lo difunden. Está ayudando a un hogar de huérfanos, está ayudando a un psiquiátrico. Es que esa es la verdad, y hay muchas personas que hacen ese camino. Acá el tema es que los gobiernos que vinieron hasta ahora siguieron teniendo pobres y aumentaron pobres, ¿entendés? Los gobiernos ya vienen con esa mentalidad de seguir teniendo pobres, porque saben que si tienen pobres, los pueden controlar, lo untan con dinero del Estado y lo van a seguir votando y aplaudiendo. Entonces, esa persona se acostumbra. Tenemos gente de subsidio de más de 20 años, ¿entendés? De mucha más de 20, que están acostumbrados a vivir del subsidio. Son 5 integrantes capaz de la familia y cobran 120.000 pesos. Y para ellos también, porque viven en una casa de chapa, con paredes, sin ventanas, pero cobran 120.000 pesos entre toda la familia y no tienen la mentalidad de decir, bueno, quiero el progreso mejor para mis hijos, tener una casa digna, tener esto. ¿Por qué? Porque le conviene cobrar el subsidio, ¿sí? A mi padre, que en paz descanse, que estuvo siempre en contacto con gente del trabajo que eran changarines y todo lo demás, una vez se le presentó uno, y no en este gobierno ni en el anterior, sino en el primero de Néstor, un hombre que trabajaba hace 20 años, que tenía 6 hijos, le dijo, Sonante, no vengo a trabajar más. Y se quedó mi padre, porque mi padre era un tipo que tenía un hijo enfermo, se iba, y si vivía en la villa, entraba a la villa a tomar los remedios, chau, se iba, ¿entendés? Entonces le dijo, ¿pero qué pasó? No, porque voy a ganar más con los piquetes, en la época de los piquetes era, con los piquetes, con las manifestaciones y demás, pero está ganando re bien, a razón de lo que era por los hijos y todo, lo ganaba muy bien, pero el tipo trabajaba menos tiempo, estaba más en la casa, le pagaba el Estado tanto, los partidos políticos, y lo único que hacía era ir 2 o 3 horas a tocar el bombo, a flamear una bandera y listo. Esa es la cultura que instalaron los partidos políticos hasta el día de hoy. Y bueno, Jorge. Por eso nosotros tenemos y lo decimos siempre, y yo no me cambio del discurso,
que nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer política. Nosotros tenemos que dar la política directa al ciudadano, que los políticos no sean servidos por el ciudadano, sino que sean servidores reales. Yo no puedo tener un diputado que se levanta de recinto y gana 500.000 pesos, ¿sí? Porque levantándote no vas a defender a los ciudadanos. Entonces, a ver, mientras tanto que un policía gana 30.000 pesos de básico y un subsidiado gana más que un policía, ¿entendés? Entonces, bueno, esto está todo descajetado. ¿Por qué? Está todo descontrolado por los políticos, por las políticas que ellos prefieren, porque prefieren tener pobres. Y bueno, y el otro día mi señora... Jorge, yo te quiero preguntar esto sí o sí, porque viene al caso, estás dando en un punto clave. ¿Cómo haces? Porque esto ya no es un problema de la copa del árbol, es un problema de la raíz del árbol. Esto es un problema cultural, llámese generado justamente por los políticos o por quien vos digas, pero hay un problema de raíz. ¿Cómo se hace para cambiar esa cultura? Porque son muchos los que han entrado, han sido partícipes, colaboradores y, bueno, como digo, integrantes de un círculo que encontraron eso que vos acabás de afirmar. Mirá, ¿para qué voy a trabajar si yo cobrando planes o cobrando esto o haciendo aquello gano mucho más? ¿Cómo primero que todo, esa cabeza? Primero que todo, una persona que cobra planes es que perdió la fe de conseguir un trabajo también. Claro. Y a su vez la cultura no le enseñó a trabajar. ¿Por qué perdió la fe en conseguir trabajo? Porque no hay trabajo en la Argentina hace como 30 años. Claro. ¿Sí? Ya no hay una fuente de trabajo como antes, que vos, capaz, en otras épocas, en los 60, 70, salías de un trabajo y entrabas en otro. ¿Sí? O a principios de los 80 también, renunciabas a un lado e iba a otro. O en la época que decían la dorada de Carlos Menem, en los primeros 4 años se salías de uno y entraba a otro trabajo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Las políticas de los gobiernos terminaron quebrando todo, de lo cual ahora no hay trabajo para nada. Y encima cada vez hay menos, porque si se van las industrias, porque no le das beneficios, la gente de monotributista, los autónomos, los microemprendedores no tienen beneficios, ¿sí? Los estrujás, es obvio que van a caer en lo que es el subsidio. Y uno de los planes del socialismo es eso, esclavizar a las personas a razón del dinero del Estado. ¿Sí? Cortarle la educación, cortarle la cultura, cortarle el trabajo, cortarle la salud pública y el nivel social. De lo cual, para sacar esto, tenemos que reestructurar todo y tenemos que moldearnos a lo que va a ser el mundo a partir del año que viene en las diferentes partes económicas, porque esto llegó a un colapso total mundial, ¿sí? Que dicen, que hablan de reseteo, que hablan de esto financiero y todo lo más, pero el mundo se sabe que llegó a un colapso total económico, entonces tenemos que moldearnos. ¿Y cómo nos moldeamos como gobierno? Nosotros tenemos una propuesta muy directa. Todas las personas de todas las clases sociales, no importa que sea pobre, clase media o alta, van a tener los beneficios como cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué? La clase alta, que es la que tiene la empresa, la industria, el agro y todo lo demás, va a tener los beneficios directamente impositivos, tributarios, ¿sí? Para poder producir más, poder contratar más personas. El Estado va a estar presente, ¿sí? No presente sacándole el dinero, sino presente ayudándolo, ¿sí? A que produzca más. Las inversiones que nos prometió Macri, Néstor, Cristina y todo lo demás, nunca existieron. Yo hace poco hice un vivo y dije que había hablado con 15 empresarios muy grandes del exterior para ver por qué no invertían en Argentina. Tuve la suerte de esperar, de tener la paciencia de que podía tener un lugar en su agenda, media hora, 40 minutos, de poder hacer una videoconferencia como ahora y decirles por qué no invierten en la Argentina. ¿Y cuáles eran los problemas de los inversores que no quieren invertir en la Argentina? El tema impositivo, el tema laboral, el tema sindical y el tema directamente de todo lo que es impuestos laborales, y a su vez que no tiene un estado de apoyo en la productividad y en la exportación. ¿Sí? Esos 4 puntos son los que las empresas no quieren invertir acá, y aparte de una desestabilidad económica total. ¿Por qué? Porque como no hay generación de puestos de trabajo, no hay generación de inversiones, no hay generación de industria, no hay generación de agropecuaria, el país está tambaleando todos los días, ¿sí? Y otro de los puntos que decían es que ustedes, me dice, ustedes tienen $15 distintos a todo por cada cosa.
no tiene una moneda fuerte. Entonces, desde Unión por la República tenemos un pensamiento muy distinto a los políticos. Nosotros pensamos directamente como un empresario en la producción, en el acompañamiento de cada uno de los productores, de las industrias y todo lo demás, y en las inversiones. Yo formé el partido el 17 de febrero, di el primer pasito, nos costó, ahora estamos inscritos como partido político, tenemos los planes desarrollados en el canal de YouTube, si quieren Jorge Sonante, Unión por la República, ven todos los planes que nosotros tenemos, y lo hablo muy campechanamente para que la gente lo entienda. Porque los políticos lo otro que tienen es que te hablan de acá, de allá y te marean, y no entienden, las personas al final terminan mareándose. Entonces, la idea acá es que todas las clases sociales puedan salir adelante. ¿Con qué? ¿Con ayudas económicas? Sí, con ayudas económicas, pero no con planes de subsidio, no con planes de IFE y de asignaciones, de parcelas y demás, sino directamente con una moneda en sí paralela para poder ayudar a que la clase, los ciudadanos puedan salir adelante, ¿sí? Que son las criptomonedas directamente que se van a usar en auge en todo el mundo a partir del año que viene, ¿sí? Nosotros tenemos un plan directamente de eso, que cada uno de los ciudadanos, ¿sí?, tenga una criptomoneda con una ayuda del gobierno, cada uno, te estoy hablando de 16 años para arriba, ¿sí?, que sea empresario, que sea pyme, que sea monotributista, estudiante, que sea jubilado, que le vamos a dar con un sistema que va a haber dentro de la Argentina, que van a poder adquirir servicios y productos, ¿entendés? Y al adquirir servicios y productos empezamos con el engranaje económico que funcione, porque si el local puede vender un producto con una criptomoneda y ese mismo comerciante puede pagarle al proveedor y el proveedor le puede pagar al fabricante, comenzamos todo un ciclo, ¿sí? Y la gente empieza a reactivarse. Y no es ni un plan de subsidio, nada, es una ayuda que viene directamente respaldada de todos los fondos que se están dando y desperdiciando en organizaciones que no tienen que recibir fondos del Estado, los fondos directamente que se le da a la Iglesia Católica, que al final parecía que se lo iban a sacar y al final no se lo sacaron, los ajustes que se tiene que hacer en la clase política, ¿sí? Los diputados y los senadores y los ministros, los secretarios y el mismo gobierno tienen que ajustarse. Nosotros en nuestra carta orgánica tenemos estipulado, que ningún partido lo tiene, es que toda persona del partido que llega a ser gobernador, presidente, ministro, secretario, cualquier cargo o función pública, tiene que disminuirse el 60% de su sueldo automáticamente. Está en nuestra carta orgánica. Ningún partido político puso jamás eso. ¿Por qué? Porque vos sos un servidor. Tenés que brindar 4 años de servicio. Hubo gente que abiertamente dijo que no estaban para el sacrificio de la clase política. La clase política solo debía conducir... Entonces que no se dediquen a la política. Yo tampoco quise ser... Yo siempre fui apartidario. Nunca... Pero llegó un momento del hartazgo, llegó un momento de la presión. Dije, te estoy diciendo la verdad. Presento la prueba con todo el lavado de dinero, con toda la corrupción y todo lo demás, y me atacan. Y me ponen operadores para que me ataquen. Es obvio, porque uno va con la verdad, si no, no pondrían operadores a uno a atacarlo, a denigrarlo, a amenazarlo, seguro, a escracharlo y todo lo demás. Hay algo entonces, muy, muy clave, Jorge, hay algo muy, sí, muy clave y que se utiliza en cualquier aspecto de la vida. Vos sos padre de familia, ¿cierto? Sí. Me dijiste. ¿Cuántos hijos tenés? 3. 2. ¿2? Ah, perdón, vi mal. Sí. Bueno, tenés 2 hijos. ¿Estás con tu señora? Sí, obvio. Bueno, no, podría estar separado. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿a quién miran primero tus hijos? ¿Quién es el referente o los referentes en este caso? ¿Quiénes son los referentes? Sí. Al padre y a la madre. En este caso los dos, porque los dos nos sacrificamos un montón. Juntos, exacto, son los dos. Si vos le das mal ejemplo, ¿qué podés esperar de tus hijos? Y bueno, ahí está el tema. Entonces, si la clase política sigue dando malos ejemplos, no va a pasar con vos, no va a pasar quizá conmigo, que tenemos una formación, no somos ningunos catedráticos, ponele, con la gente más culta, más capacitada. Bueno, lo digo por mí. Quizá en tu caso sí estás bien capacitado, estás muy formado porque estás dedicado a esto. Pero yo digo,
para cualquier aspecto de la vida. Si yo recibo mala información, recibo malos gestos, recibo malas actitudes, es muy probable, 99,9%, que yo me nutra de eso y sea un clon de eso. Entonces, es que seguro que es así. Es lo mismo que pasa con los hijos de Cristina y Néstor. A mí me vienen con una declaración de Cristina que tiene 9.200.000 pesos y el hijo tiene 289 millones, 290 millones. Y decís, ¿acá qué pasa? ¿Algo pasó? Yo me acuerdo que mi padre, que empezó a trabajar de muy chiquito porque mi abuelo se falleció y tenía que ayudar a mi abuela a mantener la casa, él me contaba, me dice, yo nunca me quedé quieto. Yo de los 6 años lustraba zapatos, hacía flores parafina, vendía en las plazas a los enamorados, hacía bolsitas de caramelo y me iba a la cancha a vender. Siempre estuve. Hasta que a los 13 años le empecé a lavar el auto a un dueño, un dueño de una empresa. Le lavaba todos los días el auto, le lavaba todos los días. Después me dijo, ¿tenés algún otro trabajo? No, no tengo. Y bueno, sé cadete. Fue cadete y terminó como gerente comercial de la empresa. Lo ayudó a estudiar. Terminó 45 años y encima cuando se jubiló tuvo que seguir trabajando porque no le reconocieron el 82% y tenía que mantenerse. Trabajó 5 años más hasta que falleció y el 82% a los 3 meses recién se lo pagaron. O sea que no pudo disfrutar nada, se lo dejó mi madre, ¿sí? Por su pensión. Pero el tema es ese, los valores es lo fundamental. Yo me acuerdo que tuvimos que ir a vivir a Paraguay por el trabajo de mi papá. Y una vez de la empresa, que habían facturado, Tomás trajo el dinero de la empresa, que era mucho dinero, y en dólares. Y agarró, fue a la cocina, agarró una lata, agarró un billete y nos hizo el ejemplo a los hermanos de meter el billete en la lata. Y diciendo, este es un ejemplo que le digo, nunca se lleven plata que no es de ustedes. Nunca se guarden plata que no es de ustedes. Yo tendría 6 años y me lo acuerdo hasta el día de hoy. Te graba fuego eso, lógico. ¿Entendés? Sí. Eso te graba a fuego, como se graba a fuego cuando se levantaba a las 5 de la mañana y volvía a las 8 de la noche, nos criaba nuestra madre y nos llamaba al mediodía, que habíamos vuelto al colegio, ¿cómo te fue en la clase? Todos los santos días. Y hasta el día de su muerte siempre estuvo acompañando y enseñando los valores a sus nietos, enseñando a nosotros todo lo que él había aprendido y sin un padre, sino con la madre. Bueno, sí, porque el padre de mi abuelo había fallecido. Entonces, es lo que pasa. Los políticos perdieron eso, son inhumanos, porque no tienen valores, porque se creen que llegando al gobierno van a ser poderosos, van a hacer todo, y al final son una miseria, porque al cajón no se van a llevar nada, y los hijos siguen contaminándose porque se creen que son, mi papá es político, mi papá esto. Yo me acuerdo cuando una persona, un familiar dijo, no, porque yo conozco a tal persona y más, no seas así. Hacé la cola como tenés que hacer y listo. Si estás conmigo, podés conversar conmigo, podés hacer, ¿por qué tenés que pasar a todos los demás porque no conocen a tu conocido? ¿Entendés? Entonces se quedó y me dice, bueno, está bien, listo, esperá acá a hablar conmigo y tardamos 1 hora, pero estuvimos hablando de la familia, del trabajo, que esto, el otro, y listo. Esa es la mentalidad argentina que la mayoría, no todos, tienen, de decir, bueno, vamos a hacerla fácil la cosa. No, y acá no es fácil la cosa, porque se termina perjudicando a todos al final. Es lo que más seduce, allanar camino. ¿Para qué voy a ser artista si me pongo en bola delante de una cámara y ya tengo prensa? ¿Entendés? ¿Para qué voy a estudiar? Es que es así. Por eso los medios de comunicación tradicionales a uno siempre lo llaman a los mismos. Cuando uno sale como partido político nuevo, con una mentalidad nueva, con una forma de decir que vamos a cambiar la política y demás, nunca te llaman o te bajan del piso, como me pasó con un periodista conocido. 3 veces me bajaron del piso. ¿Por qué? Porque no le conviene que la gente abra la cabeza, que abra los ojos, que diciendo, bueno, hay un flaco, hay un partido político que tiene ideas, que quiere sacar a Argentina adelante y va a enfrentarse contra cualquiera. Porque yo no voy con eso. ¿Por qué? Porque a mí me criaron de una manera y en la iglesia siempre tuve puesto directamente de auditor económico o persiguiendo pedófilos y demás, y a mí se me han rodillado cardenales, obispos, diciéndome que me daban todo lo que quería con tal de no acusarlo, y jamás recibí nada. Pero no te daban por eso tuve una conducta siempre. La dignidad, Jorge. No te estaban ofreciendo dignidad.
porque eso ya la tenés. O sea, cuando uno actúa de buena fe y va contra cualquier intento de cometa, como decimos hablando mal y pronto, Sí. Tenemos algo que nadie, o que otras personas no tienen, mismo la que te lo está ofreciendo, que es dignidad. Con eso yo duermo, con eso apoyo la cabeza tranquila en la almohada. Por eso es lo que estaba pensando justo eso. Cuando uno duerme, apoya la cabeza en la almohada y se levanta alegre. A mí me preguntan, pero no te van a tentar con el dinero? ¿Y qué a ver, ¿me van a tentar? Sí, van a querer tentarme empresarios, políticos y todo lo demás. Y el que me tienta, tengo la ley para justificarlo, para meterlo preso, porque quiere corromper a un funcionario público. Lo que los funcionarios públicos actuales no hacen. Yo me acuerdo que en el 2012, que participé en la organización de los cacerolazos y demás, me acuerdo en las reuniones secretas, un día apareció una referente política, que en este caso lo voy a decir, también era Patricia Burrich, y nos sentó en la mesa, que estamos de reunión ahí, y dice, bueno, si necesitan recursos, me piden. Y yo me quedé, éramos como 18 personas de los que organizábamos todo esto. Y yo me levanté y le dije, no, perdóname, Patricia, pero yo no quiero volver a la vieja política. Entonces ya veo que nos están utilizando. Y de los 18 que estamos en la mesa, ahora están en el gobierno. Estuvieron en el gobierno de Cambiemos, ahora están en el gobierno también de Néstor y todo, y menos 2 que nos levantamos y nos fuimos. ¿Entendés? Y muchos de los que nos atacan, que me atacan, me difaman, pertenecían a esa mesa. Porque se vendieron. Sí. Es lo más frecuente, lo más común. Bueno, Jorge, es lo más frecuente, lo más común. Estamos en horario. Vamos a dejar pendiente cosas porque, lógicamente, imagínate que yo te diga, como hacen algunos programas de pregunta y respuesta, viste que tienen que definir entre dos finalistas a ver quién gana y tienen que apretar un botón, le dicen, por ejemplo, animales de la selva, y cada uno va diciendo y va tocando. Imagínate que yo te diga, vamos a hacer ese ping-pong o ese juego, diciendo todos los actos de corrupción que hemos vivido en estos años. Yo tengo 55, vos sos un poco más joven, pero igual. Imagínate. No tan joven, tengo 47. Pero sos más joven. Pero igual, bueno, tenés gateado, tenés la rodilla gastada. Imagínate, pero aparte, bueno, vos tenés algo que yo no tengo, tuviste por el mundo. Al margen de eso, digo, ¿cuántas veces tocaríamos, no? Y somos ciudadanos, yo más que todo soy un ciudadano recontra común, pero tengo muy presente, lamentablemente, y no es que voy a hablar de un partido político, voy a tener para ser dulce de mucho, porque me acuerdo y me duele, lamentablemente me duele. Pero bueno, ojalá por el bien de todos y de última de nuestros hijos y nietos, que puedan ver una Argentina diferente, ¿no es cierto? Con todo lo que se dice pero no se hace, con todo lo que se quiera plasmar que no se ha podido hasta ahora. Y bueno, y está en manos de la gente. Yo estoy convencido que si llegamos a un puesto político como diputado el año que viene o como a futuro presidente y todo lo demás, estoy convencido que vamos a sacar la Argentina adelante. Que la gente que duda y todo lo demás ingrese a nuestra página web www.unionporlarrepublica.org o nuestro canal de YouTube, que están todos los programas y todo lo que vengo yo. Hago un programa diario con todas las noticias y demás, y con mucha información que los medios de comunicación no dan a conocer, que es Jorge Sonante, Unión por la República, o si no en mi Twitter, @realjsonante. Y ahí van a poder ver la calidad de persona. Yo siempre voy a las convocatorias, no me tengo que esconder de nadie, estoy con la gente, estoy siempre hablando, contesto los mensajes. Yo a ver, siempre voy a ser el mismo porque tengo la esencia como soy siempre. Si me dan si logro tener una posición política para defender a la ciudadanía, lo voy a defender con dientes, con garras y como patriota. Y no me voy a transformar en aquellos que se transformaron todos estos políticos. ¿Por qué? Porque mi esencia es así. Yo puedo tener todo lo que... tengo todo lo necesario y justo. Como digo siempre, yo tengo mi camionetita de 2010 y estoy chocho con esa camionetita. Y no la pienso ni cambiar nunca. Mi mujer se ríe, me dice, pero... porque la cuido como si fuera un 0 kilómetro. Jorge, y a nosotros nos sirve. Hay dos palabras que son prácticamente iguales, pero se diferencian, que es la ambición y la codicia. Es bueno tener ambición, lo malo es tener codicia. Y mucha gente cree que la codicia y la ambición es la misma palabra, pero no. Que todo engendra el poder. Y el poder está equivocado, el poder es hacia la gente. Me voy a esforzar para comprarme eso. No llego, no mato a nadie, no lo robo, no me enloquezco, ¿me entendés? Y la codicia es cuando vos a cualquier precio buscas ese objetivo
y lo lográs, pero con malas Sí. ganas. Bueno, yo lo único que Es así. quiero despedirme y una sola cosa de mi parte quiero decir. Ojalá se cumpla algo que hasta ahora, bueno, se va a cumplir allá arriba, ¿no? Ese del famoso Dios y la patria te lo demanden. Sí. Si no lo haces, bueno, a ver si alguno de los políticos la paga acá en la tierra. Me gustaría, ¿viste? Todo lo que prometieron. Nosotros vamos a hacer cumplir, el Dios, la patria lo demande, y lo vamos a hacer cumplir con todos los corruptos. Pero esto va a quedar grabado. Entonces, Te lo prometo, mirá, ya te lo digo directamente mirando la cámara, te lo prometo que lo voy a hacer cumplir de las 0 horas que seamos gobierno algún día. Perfecto. Así directamente. Bueno, no me quiero despedir sin agradecer a Mari Carmen Pellegrini Cabrera, que fue nuestro Gracias. hermosa persona que conocí hace un tiempo, y bueno, muchas gracias, Mari Nuestro Carmen. referente en tu provincia, así que... Exactamente, es la referente de Unión por la República aquí en Corrientes, y tuve el gusto de conocerla en un banderazo el 17 de agosto que cubrí para Todos Uno TV y mi programa específicamente Visión Litoraleña. Jorge, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vos, Sergio. Y bueno, vamos a hablar luego, ¿no es cierto?, a ver si podemos hacer una especie de programa semanal o mensual para que vos informes realmente a la gente, Dale. porque insisto en esto, solo con intenciones no alcanza. A mí me gusta decir, como cuando se denuncia, ¿no? A vos te puede gustar la persona o no que denuncie, tenemos varios ejemplos, pero cuando a mí me pones la evidencia, jackpot. O sea, no me importa si lo dice un tipo que no es de mi agrado, ¿sí? Pero si porque denigrar o difamar por difamar lo hacemos fácil, ¿sí? Sí. Eso, y lamentable la gente compra. Y se esconden sin los rostros verdaderos y los nombres, que son los cobardes. Tal persona, tal cosa, ¿por qué? Acá está la prueba, hermano. Entonces, ahí sí, me saco el sombrero y está todo bien. Yo siempre he puesto la cara, como digo. Exacto. Siempre he puesto la cara. Y un abrazo grande a todos los correntinos, provincia que quiero mucho, que he misionado varias veces por una parroquia de acá cuando era joven. Así que conozco y... Vas a tener que recorrer el país. Y vamos a recorrer. Tenemos la misión esa de poder conseguir un micro para poder hacer el micro patriota y recorrer todas las provincias y ver los problemas y darle las soluciones a las personas que vamos a hacer en un futuro gobierno. Así que gracias, Sergio, por tu acompañamiento, por este programa tan hermoso, y nos vamos viendo, vamos hablando. Hecho. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias. Espero que les haya gustado, les va a gustar, mejor dicho, este programa que estuvo plagado de cosas interesantísimas que hacen a nuestro quehacer, a nuestra vida y a nuestro futuro por sobre todo. Ojalá esta persona que acabo de entrevistar, en la cual confío muchísimo, me da mucha certeza, pueda plasmar, que tenga la oportunidad por sobre todo, de poder plasmar todas sus buenas intenciones. Y si no, yo también voy a ser uno que se lo voy a hacer ver. Le voy a hacer ver este programa, si no cumple con las cosas que dijo, pero le deseo toda la suerte porque bien le va a él, o como le tiene que ir a este gobierno. Muy bien a todos. Para que termine, ojalá que este gobierno mejore, que las cosas que se hagan. Estamos deseando a ver, hay que ganar con armas nobles. Si el señor que tengo aquí a mi lado mañana tiene que ser presidente por mérito propio, Dios bendito y que lo sea. Y si no, y porque esta gente mejoró, la que está en estos momentos, lo hace, pero bienvenido. Ya tendrá su oportunidad el señor Jorge Sonante. Pero mientras tanto que los argentinos la pasemos mejor. Es una pena tener un país tan rico, nos llenamos la boca diciendo que tenemos tanto territorio, todos los climas, todos los tipos de suelo, y tengamos que estar peleándonos. Y la calidad de gente. Y la calidad de gente, exactamente. Gracias, Jorge. Lo más importante. Abrazo para todos, hasta la próxima. Gracias. Nos vemos en otro programa.